Los adverbios. Los adverbios son aquellas palabras que generalmente acompañan al verbo y lo modifican. Con esto queremos decir que le agregan información o le otorgan otro sentido a lo que dice el verbo, es decir, cambian la oración. Recordemos que los verbos son aquellas palabras que hablan de la acción que realiza un sujeto. Pongamos un ejemplo. Si decimos Pedro salta, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Saltar. Por lo tanto, el verbo de esta oración es salta. Ahora bien, si decimos Pedro salta ahora, estamos agregando información de en qué minuto está saltando Pedro. Ahora. Por lo tanto, el adverbio de esta oración es ahora. Pongamos otro ejemplo. Si decimos Pedro nunca salta, estamos negando que Pedro salte, es decir, estamos cambiándole todo el sentido a la oración. Nunca es el adverbio de esta oración, puesto que cambia su sentido, lo modifica. Los adverbios también modifican a los adjetivos. Recordemos que los adjetivos son aquellos que califican o agregan información al sustantivo. Pongamos un ejemplo. Si decimos la plaza es grande, ¿qué información le estamos agregando al sustantivo? Que es grande. Por lo tanto, ese es su adjetivo. Ahora bien, si decimos la plaza es demasiado grande, le estamos dando otra dimensión al adjetivo. Estamos agrandando aún más la plaza. Estamos diciendo que es mucho más grande. Por lo tanto, demasiado es el adverbio de esta oración. Ahora veamos qué tipos de adverbios existen. Adverbio de tiempo. Este adverbio es aquel que agrega información de cuándo sucede lo que se dice. Por lo tanto, en este tipo de adverbios debemos preguntarnos: ¿cuándo sucedió lo que pasó en esta oración? Algunos de estos adverbios son ahora, antes, después, mañana, ayer, pronto, luego, hoy, entre otros. Pongamos un ejemplo. Si decimos Pedro saltará mañana, estamos afirmando que Pedro saltará. Y además estamos agregando información de cuándo saltará. Mañana. Esto es muy distinto a si dijésemos Pedro saltó ayer, puesto que hubiese sido un día antes. Otro tipo de adverbio es el adverbio de lugar. En este se agrega información de dónde sucede lo que se dice. Algunos de estos adverbios son allá, acá, allí, aquí, cerca, lejos, dentro, fuera, entre otros. Pongamos un ejemplo. Si decimos Pedro saltará acá, estamos afirmando que Pedro saltará. Y además estamos agregando dónde saltará, en qué punto. Si tomamos la imagen que aparece al lado de un mapa, podríamos decir Pedro saltará en este punto del mapa, en la cruz que está dibujada en el mapa. Hay un espacio específico. Otro tipo de adverbio es el adverbio de modo. En este se agrega información del cómo sucede o es aquello que se dice. Algunos de estos adverbios son así, bien, terrible, y todos aquellos que se pueden formar agregándole mente a los adjetivos, como por ejemplo bellamente, amablemente, rápidamente, etc. Un ejemplo podría ser Pedro saltará bien. Aquí, además de afirmar que Pedro saltará, estamos diciendo cómo lo hará. Saltará bien. Esto es muy distinto a si dijésemos Pedro saltará rápidamente. O también podríamos decir Pedro saltará mal. Y ahí cambiaría todo el sentido de la oración. Otro tipo de adverbio es el adverbio de negación. Aquí se niega la información ya dada. Algunos de estos adverbios son no, nunca, jamás, entre otros. Pongamos un ejemplo. Si decimos Pedro saltará, estamos afirmando que Pedro va a saltar. Pero si decimos Pedro no saltará,
estamos negando toda la información ya dada, es decir, pasará lo contrario a lo que habíamos pensado. En vez de saltar, Pedro no saltará. Otro tipo de adverbio es el adverbio de afirmación. En este se reafirma la información ya dada. Algunos de estos adverbios son sí, claro, desde luego, por supuesto, entre otros. Pongamos un ejemplo. Si dijésemos Pedro saltará, estamos afirmando que Pedro va a saltar. Pero si dijéramos, claro que Pedro saltará, estamos reafirmando el que Pedro saltará. Estamos reafirmando lo que ya dijimos. Lo estamos diciendo 2 veces. Otro tipo de adverbio es el adverbio de duda. En este se pone en duda la realización de lo que sucede en la oración. Algunos de estos adverbios son tal vez, quizá, quizás, etc. Pongamos un ejemplo. Si decimos Pedro saltará, estamos afirmando que Pedro saltará. Pero si decimos tal vez Pedro saltará, estamos poniendo en duda la posibilidad de que Pedro salte. Puede ser que salte y puede ser que no salte. Lo mismo si dijésemos quizá Pedro saltará. Existe la posibilidad, pero no sabemos si pasará. Por último, otro tipo de adverbio es el adverbio de cantidad. En este se agrega la información de cuánto, cuántas veces sucederá la acción, qué tantas veces sucederá, etc. Algunos de estos adverbios son mucho, poco, pequeño, grande, bastante, entre otros. Pongamos un ejemplo. Si decimos Pedro saltará mucho, estamos afirmando que Pedro saltará muchas veces. Esto es muy distinto a si dijésemos Pedro saltará poco, pues ahí estaríamos diciendo que Pedro no saltará tantas veces.